Sí, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Gracias por venir esta tarde. Por favor, hay una cuestión siempre que cuento, es los móviles. Si están en silencio, es importante, después salen las grabaciones, es peor, ¿vale? Así que por favor intentemos ese tema. Lo primero que tengo que deciros es Aia Tolkien Dili, Melnor, bienvenidos. Bienvenidos, amigos. Es un verdadero honor recibir hoy para esta charla en el que vamos a hablar de uno de los más grandes narradores de todos los tiempos. Un creador de mundos cuya imaginación no solo nos ha llevado a lugares asombrosos, sino que también nos ha enseñado profundas lecciones sobre la valentía, la amistad, la lucha por lo que es correcto. John Ronald Reuel Tolkien. Cuando hablamos de Tolkien, hablamos de mucho más que libros. Hablamos de la creación de un universo entero, de la Tierra Media, de sus vastos paisajes, de razas, de lugares, de lenguas, tan reales como las nuestras, porque Tolkien se basó en ellas. No solo fue un filólogo y académico que supo encontrar las palabras y los mitos antiguos la llave para construir algo completamente nuevo, cuya obra sigue resonando en millones de personas en todo el mundo. Hoy nos reunimos aquí no solo para explorar las maravillas del Señor de los Anillos o el Hobbit, sino también para reflexionar sobre el genio detrás de las historias, sobre cómo Tolkien encontró inspiración en la mitología, la historia e incluso las tragedias de su tiempo, para escribir obras que trascienden generaciones. Así que, ya seas un conocedor de la Tierra Media, elfo, humano, enano, hobbit o orco, o alguien que apenas empieza a explorar sus senderos, te invito a abrir la mente y dejar volar la imaginación y disfrutar de este viaje tal como lo hizo Frodo portando el anillo. Sin más preámbulos, le doy la más cálida bienvenida a nuestro invitado de hoy, José Manuel Fernández Bru, ingeniero que ha estado vinculado a estudios tolkienianos como a la investigación independiente desde hace más de 30 años y posiblemente el mejor experto de España en materia de Tolkien. Miembro fundador y primer presidente de la Sociedad Tolkien España, ha publicado numerosos artículos en Estel, la revista de dicha asociación, y en Manor, la Tolkien Society, además de ensayos académicos en lugares como Tolkien Studies, de West Virginia University Press, donde dio a luz Wingless Fluttering, Some Personal Connections in Tolkien Formative Years, lo que es el germen después de su libro El tío Curro. Después hablaremos de él. Creo que es un libro muy interesante. Es una obra de gran acogida en los ciclos especializados con ediciones en España, Reino Unido e Italia. Además es coautor de Las vacaciones de un Hobbit y ha colaborado con antologías de Tolkien y la Tierra Media, en 11 ensayos sobre el mayor mito literario del siglo XX y El retorno del rey, Proscenium de Tolkien Society Conference. Además de su actividad literaria, en el ámbito universitario ha participado en diversos cursos e impartido conferencias sobre Tolkien en universidades españolas y extranjeras. Igualmente fue comisario de la exposición de la Fortaleza del Anillo, que tuvo lugar en el Castillo Santa Bárbara en Alicante en 2015 y que es la mayor exposición sobre Tolkien jamás llevada a cabo en España. Y con todo esto, José Manuel, gracias. Gracias. Un aplauso para ti. Muchas gracias, Moisés, muchas gracias a todos los asistentes por decidir que este sea vuestro plan para un sábado por la tarde. Y la verdad, a la hora de empezar, yo me remonto a cuando Moisés se acercó a mí y me dijo: pues somos una asociación que nos llamamos Enigmas y queremos pues difundir un poco temas de amplio espectro, temas relacionados con la cultura y con otros ámbitos. Y claro, yo internamente me puse a pensar qué tiene que ver Tolkien con los enigmas. Y realmente sí que hay, digamos, tenemos la opción de desmitificar a Tolkien, porque es un autor, tanto él como autor como su obra, que están muy involucradas en el acervo popular del siglo XX, del siglo XXI. Son una referencia en muchas series, es habitual hablar de ellos, y ciertas palabras, ciertos lugares, pues no es extraño que en otros contextos nos digamos esto es más oscuro que Mordor y expresiones de este tipo. Incluso sus personajes, Frodo, Gandalf, o incluso el mismo Gollum, pues son referentes a la hora de simbolizar ciertas actitudes o ciertos comportamientos de personajes y de personas. Entonces, claro, eso lleva
a que quizá al propio autor y a su obra han sido víctimas de su propio éxito de alguna manera, y hay muchos mitos a su alrededor, y quizá también un hecho tan simple como el propio apellido Tolkien ha llevado al equívoco. Hay mucha gente que a lo largo de estos años a mí me ha comentado casi como anécdota de Tolkien, pensando que era una especie de sobrenombre, porque suena, no sé, a nombre de profesor de esoterismo, de ocultismo, de cosas así, y sin embargo, pues Tolkien realmente era su apellido, un apellido de origen centroeuropeo, pero Tolkien era un inglés de pura cepa y no tenía culpa de llamarse así. Pero vamos a intentar, o voy a intentar de alguna manera, desmitificar muchas de las historias, de los elementos que se le han atribuido de la mejor manera que se me ha ocurrido, que es revelar la historia tanto del autor como de su obra, en el poco espacio de tiempo que tenemos, pero de alguna manera el entender el autor y su contexto histórico y las vicisitudes que tuvo en su vida, a lo mejor nos ayudan a entender un poco mejor su obra y entender que esos aparentes mensajes ocultos a lo mejor no existen y forma parte de toda esa mitología que se ha creado a su alrededor y que realmente no corresponde ni a Tolkien ni a su obra, sino que a lo mejor puede incluso resultar interesante cómo han sido aportaciones que la propia cultura popular o el propio contexto histórico le han atribuido a Tolkien sin que él haya tenido nada que ver. Por ejemplo, un ejemplo muy significativo, ahora que acaban de nombrar a Trump presidente, muchos de los colaboradores de Trump se declaran como fans de Tolkien y que Tolkien para ellos ha sido una inspiración en su visión del mundo, digamos, un poco radical, por decirlo finamente, sin querernos meter en política, un poco radical y exagerada, y dicen que Tolkien ha sido quien les ha inspirado para ello, con lo cual cualquier elemento, por positivo que sea, se puede transformar en un elemento, y esto igual sí que es una lección que nos puede salir de la propia obra de Tolkien, que podemos realmente caer en la oscuridad aunque partamos de la luz. En fin, este es Tolkien, con la imagen típica. Cualquiera que haya tratado de explorar mínimamente en ese autor, después de haberse acercado a alguna de sus obras, pues tiene esta imagen en mente, la de un señor mayor con traje. Pues aquí lo vemos en una fotografía en el año 1966, en su estudio, en su casa de Oxford, en la última casa de Oxford que tuvo en Sandfield Road, una casa en la que, como no tenía coche por aquella época, había transformado el garaje en su pequeña oficina, y allí tenía, pues detrás vemos las traducciones, la recopilación que había hecho de las traducciones de su obra a distintos idiomas, y un mapa elaborado por su hijo de parte de la Tierra Media, donde vemos algunos de esos nombres que inmediatamente nos evocan. Vemos en el mapa que pone Rohan, Gondor, Mordor, que son términos que nos resultan evocadores, y en realidad lo que estamos viendo es un viejo profesor universitario ya jubilado, disfrutando de sus últimos años. Vamos a conocer un poco primero a la persona, qué pudo hacer que esa persona acabara produciendo esta obra tan significativa en cuanto a lecturas y en cuanto a impacto en nuestro mundo contemporáneo, y qué podemos sacar de esa obra. Para empezar, a ver si esto quiere... Vamos, si no, le paso yo. Pues pasa, por favor. El primer mito, el primer enigma que quizá deberíamos desmitificar es el propio nacimiento de Tolkien. Tolkien nació en 1892, a finales del siglo XIX, en el sur de África, que no en Sudáfrica, que no es lo mismo, porque en 1892 el sur de África no era ni siquiera una colonia, era una serie de territorios en disputa entre los británicos, los holandeses y los zulúes, que estaban todos por allí guerreando unos con otros. Y Tolkien en particular nació en el estado libre de Orange, en su capital, que es Bloemfontein, que es justo donde le ha crecido una flecha negra hacia abajo en el mapa,
Y aunque el mapa sea un mapa contemporáneo, y vemos que pone Sudáfrica, la República de Sudáfrica nació con el siglo XX ya bastante avanzado, y todo lo que es el apartheid y todo lo que relacionamos con Sudáfrica es algo posterior a las vivencias de Tolkien allí. Porque de hecho Tolkien vivió en el sur de África solamente 3 años, con lo cual muchos de los mitos que hay, y que nada que uno bucee en internet encontrará, de que Tolkien es racista en su obra, seguro que es racista porque alguien que nació en Sudáfrica tiene que estar impregnado del apartheid, y he llegado a leer que Gollum es un personaje que procede de un judío negro que conoció en Sudáfrica cuando él vivía allí, pues evidentemente no tiene sentido porque ni existía Sudáfrica, y Tolkien la abandonó cuando tenía 3 años. Ahí lo vemos con su padre, su madre, varios criados, incluido Isaac, que lo secuestró para enseñarlo a su tribu. Isaac era el Uncano, el asistente de la familia allí. Una historia muy divertida, el secuestro de Tolkien con 1 año. Pero lo interesante en cuanto a lo que nos respecta es que él abandonó el sur de África con su madre a los 2-3 años, por cuestiones de que el clima era muy fuerte, por las circunstancias que debilitaban tanto su salud como la de su hermano más pequeño, Hilary, y entonces su madre decidió volver al Reino Unido, en principio temporalmente, para que los niños se recuperaran. Lo que sucedió, más de ello, es que el padre de Tolkien falleció y el retorno al Reino Unido fue definitivo. Digo retorno porque en realidad la familia de Tolkien, su padre y su madre, eran ingleses, nativos de la zona de Birmingham, y se habían desplazado al sur de África porque era una zona de una incipiente riqueza en aquel momento por el descubrimiento de diamantes. Entonces su padre, que era banquero, había ido allí como representante de un banco, del Banco de África, y ejercía de banquero porque era una nueva oportunidad económica, pero en realidad eran ingleses que se habían desplazado allí y que realmente la aventura duró poco, pues porque cuando nacieron los niños, a pocos tuvo que volverse la madre con ellos, y el padre, Arthur Tolkien, falleció de enfermedad al poco tiempo de que ellos regresaran. ¿Y a dónde regresaron? Pues regresaron a Inglaterra, el lugar de origen de toda su familia, y en particular he dicho que eran de la zona de Birmingham, pero se establecieron en las afueras de Birmingham, se establecieron en Southall, un sitio muy bonito, que corresponde, la campiña inglesa, no pases, para que nos hagamos una idea, la campiña inglesa, esa zona, equivale a la fotografía de arriba, pero fue un elemento de inspiración evidente para Tolkien, porque luego vemos esa imagen, es una recreación de algún paisaje propio de la creación de Tolkien. De hecho, si os habéis acercado un poco a Tolkien, es la comarca donde vivían los hobbits, y podemos apreciar el parecido. Evidentemente, la vida de Tolkien tiene una correlación con su obra, en tanto que el lugar que él consideraba, digamos, más paradisíaco, más ideal, era ese entorno rural de la campiña británica, que en aquella época todavía conservaba ciertas trazas preindustriales que ya durante la propia vida de Tolkien y ahora en la actualidad pues prácticamente ha desaparecido. Tolkien vio desaparecer un mundo delante de sus ojos debido a la industrialización y al progreso. El progreso de algún modo sí que tiene ese matiz destructor para Tolkien, en tanto que es el responsable de desaparecer ese entorno donde él se estableció. ¿Qué ocurrió? Que cuando tuvo que ya ir a la escuela, se hizo un poco más mayor, tuvieron que abandonar ese entorno bucólico y idílico para trasladarse a la propia ciudad, a la ciudad de Birmingham, una de las ciudades, yo siempre lo digo, he estado en Birmingham y es uno de los sitios más feos del mundo, es muy fea, y ahora, pues, oye, es una ciudad moderna, tiene su aquel, pero en una época a principios del siglo XX, pues era una sociedad donde la revolución industrial o los efectos de la revolución industrial estaban desbocados, y nada más pues ver esta fotografía nos llama la atención, ¿no? de qué cambio de un entorno a otro se encontró Tolkien.
De algún modo, esa misma influencia la podemos encontrar también en la otra ilustración que ilustra una de las partes de su obra, al final del Señor de los Anillos, el saneamiento de la comarca, que refleja cómo, de alguna manera, por unas circunstancias, se contaminó ese entorno bucólico debido a unas historias que al final se transforman en que la industria descontrolada, el progreso descontrolado, pues deja su mella en ese entorno bucólico. Y si veis, hasta las chimeneas son iguales. Bueno, es la representación de un artista contemporáneo, pero vamos, que es muy curiosa esa similitud. Bueno, el caso es que estos primeros años de Tolkien, pues evidentemente le marcaron. Lo que más, o uno de los eventos, digamos, a nivel personal que más le marcó, más allá de donde se desarrolló sus primeros años, fue su temprana orfandad. Ya hemos comentado que su padre falleció en el sur de África, cuando Tolkien pues era un crío, tendría 3 o 4 años, pero es que a los 12 años falleció su madre que había sido su guía, su referente adulto, que le había ayudado, que lo había cuidado en ese entorno rural, y de pronto pues, su madre se puso enferma, era diabética, y a principios del siglo XX pues la diabetes no es que fuera... Bueno, todavía sigue siendo una enfermedad incurable, pero no existía ningún tratamiento y era una condena de muerte, de hecho con muchos problemas y demás. Por ejemplo, algunos biógrafos de Tolkien recientemente han observado hechos como que los diabéticos sin tratamiento tienen cambios de ira, cambios de humor, pueden tener comportamientos agresivos, y la madre, que era lo que Tolkien más quería, de alguna manera esos comportamientos es probable que se hayan reflejado en el comportamiento de alguno de los personajes de Tolkien, que si habéis leído su obra pues veréis que sí que en algunos momentos se desbocan o tienen comportamientos irascibles o extraños. Bueno, el caso es que su madre falleció y Tolkien se quedó solo en el mundo. ¿Y por qué se quedó solo en el mundo? No tenía familia. Bueno, pues un acontecimiento puntual que es muy significativo en su vida es que su madre se había convertido al catolicismo cuando regresaron a Inglaterra. Justo en el año 1900, cuando Tolkien tenía 8 años, se convirtió al catolicismo. El catolicismo en Inglaterra, aún hoy en día, es una religión mal vista, pero a principios del siglo XIX era convertirte en un proscrito social. De hecho, había ciertos derechos civiles incluso que no tenían los católicos o que acababan de adquirir. Para que os hagáis una idea, estudiar en Cambridge o en Oxford no fue posible para los católicos hasta finales de 1890 y muchos del siglo XIX. O sea, lo tenían prohibido, igual que otra serie de hechos, pero la madre de Tolkien se convirtió por una serie de circunstancias. En aquel momento había un movimiento que quería recuperar el catolicismo en Inglaterra, que había estado, digamos, a la sombra desde Enrique VIII, y bueno, pues al convertirse, toda la familia, o prácticamente toda la familia, les dio la espalda, con lo cual Tolkien prácticamente se quedó solo. Y su madre tomó una decisión muy radical: no darle la tutoría de sus hijos a nadie de su familia, porque si les daba la patria potestad a alguien de su familia, lo primero que harían sería convertirlos otra vez al anglicanismo. ¿Y a quién le dio la patria potestad? Pues se la dio a un sacerdote de la parroquia a la que ellos acudían. Ellos acudían al oratorio de Birmingham, uno de los puntos de referencia del catolicismo británico, fundado por el cardenal John Henry Newman, probablemente uno de los pensadores católicos ilustrados más importantes del siglo XIX, cuya influencia llegó, pues por ejemplo, para que os hagáis una idea, es, digamos, el ideólogo de las ideas que luego se concretaron en el Concilio Vaticano II de 1963. O sea, era alguien muy ilustrado, muy adelantado a su tiempo, y ese oratorio de Birmingham era pues, un lugar particularmente interesante a la hora de estar en un entorno de ilustración.
y la madre de Tolkien le cedió la patria potestad a uno de los sacerdotes, a ese sacerdote que tenemos ahí, llamado Francis Morgan, que se convirtió, en palabras del propio Tolkien, en su segundo padre. Vale. Podremos luego hablar un poco más de él, porque yo he indagado mucho en la figura de esta persona y seguramente habréis oído, o no, pero el segundo apellido de este sacerdote era Osborne. Y era efectivamente de los Osborne del puerto de Santa María, de los del Toro de las carreteras. Y entonces hay una influencia interesante entre un vínculo prácticamente desconocido entre Tolkien y España a través de este sacerdote, del que luego, si queréis, podemos comentar alguna cosa. De hecho, este sacerdote, como anécdota, como curiosidad, en España lo llamaban Curro, era el tío Curro de la familia Osborne. Así que un Curro pues, fue el segundo padre de Tolkien. Bueno. Por favor, este sacerdote y Tolkien pues, tuvieron una relación bastante intensa y ya fruto de esta relación se puede apreciar el que Tolkien tenía algo fuera de serie. Esto que veis es una carta en clave que Tolkien creó con 12 años. Esta carta en clave nos demuestra el interés que tenía por los idiomas y también un talento especial. Si os fijáis en ella, bueno, esta es la carta, una parte de la carta en realidad está doblada en 4 partes, está guardada en la Bodleian Library en Oxford, y lo que tenéis enfrente es un poco la traducción. Bueno, no sé si funciona el... Con el botoncito abajo le das el rojo. Ahí, vale. Y, por ejemplo, para que os hagáis una idea, esto está, por ejemplo, fechado en Redna. Si veis ahí una N en rojo, Red N, una A y un 50, que en números romanos es una L, pues Redna, donde está fechada la carta. O, por ejemplo, no sé si veis ahí que pone FR, del Father, un mapa de Francia, France, y una serpiente que si sea y hace sis, entonces ahí pone Father Francis, y pues, sigue con otra serie de elementos, in spite of, Father un gen, Father den ice, ojo y una S. Vamos, es curioso que con 12 años la mayoría de nosotros pues estábamos corriendo detrás de una pelota y Tolkien estaba creando su propio idioma simbólico. Esto nos da una prueba de que ya llevaba la filología, el amor por las lenguas, desde dentro de una manera muy talentosa a temprana edad. Bueno, la relación, por favor, la relación con este sacerdote y demás, pues fue muy cordial a lo largo de su vida. Antes hemos visto en la foto que estaba bueno, no era Tolkien, pero vamos, desde pequeño hasta mayor, era la foto del día de adulto. Pero hubo una situación que marcó mucho la propia vida de Tolkien y fue la aparición del amor. Tolkien, con apenas 16 años, se enamoró de una chica que se llamaba Edith, que también era huérfana, que vivía en la misma casa de huéspedes que vivían Tolkien y su hermano, huérfanos con huérfanos, pues surgió ahí una chispa y surgió el amor. La relación era muy poco conveniente en aquel momento por diversas circunstancias, entre otras porque Tolkien se estaba preparando para entrar a hacer sus exámenes para entrar a la Universidad de Oxford, pero cuando conoció a esta chica se le fue el Oremus completamente y hubo ahí una escalada de tensión, de tal manera que a Tolkien le prohibió su segundo padre, su tutor legal, que pudiera ver a esta chica hasta que cumpliera la mayoría de edad, para que Tolkien pues, pudiera superar sus exámenes de acceso a Oxford y demás. Entonces, este hecho, es curioso, marcó mucho a Tolkien, que también tenía un espíritu romántico subido, romántico no solo en el sentido, si queréis, amoroso, sino romántico en el sentido del romanticismo del siglo XIX, de que ese amor prohibido, ese amor frustrado, él lo interiorizó de tal manera que 3 años después, cuando cumplió los 21 años, la mayoría de edad, o sea, la misma noche que cumplió la mayoría de edad,
le escribió una carta a ella para retomar la relación. Ella se había ido a otra ciudad, se había comprometido con otra persona, y pese a las dificultades, pese a la espera, pese a todos los obstáculos que tuvieron que superar, retomaron la relación. Bueno, este elemento, y Tolkien mismo lo reconoció, incluso está hasta en la lápida de su tumba, fue inspirador para la historia del amor más importante de todas las que compuso Tolkien, que es la historia de Beren y Lúthien. Y digo que está en su lápida porque en su lápida, debajo de su nombre pone Beren y debajo del nombre de su mujer pone Lúthien, que son esos dos amantes máximos de su obra y que en realidad tienen una inspiración real en su propia historia. Con lo cual, pues, su vida influye en su obra. También coincidió este hecho con otro de los elementos, de los entornos fundamentales de la vida de Tolkien, que fue su llegada a la Universidad de Oxford, que fue donde transcurrió la mayoría de su vida adulta. Entró en 1911 como estudiante, y allí terminó sus estudios, y luego volvería más adelante, como veremos, como profesor. Sí, por favor. Pero en medio de sus estudios se cruzó el inicio de la Primera Guerra Mundial, un acontecimiento muy importante, muy relevante para toda la gente de su generación. En todos los lugares donde sucedió la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial rompió muchos esquemas. A nivel literario, pues todos los británicos que participaron en la Primera Guerra Mundial y sobrevivieron, pues se quedaron profundamente marcados, y hay toda una generación de autores, pues desde Robert Grace, por ejemplo, que sufrió heridas graves, el autor Guillo Claudio, a todo el grupo de Bloomsbury, que se vieron afectados por la guerra en tanto que tuvieron un papel como objetores de conciencia, y las vanguardias pues un poco tuvieron ese cierto rechazo social. Dylan Thomas y los autores que se declararon objetores de conciencia, o si nos vamos al otro lado del Atlántico, pues toda la historia de la generación perdida americana y demás. O sea que fue un acontecimiento brutal, y para Tolkien pues evidentemente también fue un acontecimiento brutal. Tanto es así pues que algunos de los paisajes que son más definitorios de la obra de Tolkien, los paisajes más oscuros, pues están basados en sus vivencias en la Primera Guerra Mundial. Pues, por ejemplo, es muy famoso, bueno, esto es la cartilla de reclutamiento de Tolkien y demás, y cómo se dejó un bigote al estilo de la época. Y bueno, pues, si conocéis algo de su obra, eso suena a Las Ciénagas de los Muertos, es una parte de su obra donde hay unas ciénagas, o sea, una especie de lagunas infestas, donde miras y ves como si hubiera cuerpos allí semi-enterrados. Tolkien estuvo en el Somme, en Bélgica, en una batalla que se prolongó durante años, y después de 4 años las líneas de las trincheras se habían desplazado 10 kilómetros, durante años yendo para un sitio y para otro. Y en la Tierra de Nadie eran muy habituales los bombardeos generaban cráteres artificiales, los soldados quedaban enterrados, soldados fallecidos, en esos cráteres artificiales, y cuando llovía, que es una zona lluviosa, pues se podía ver los cuerpos en descomposición dentro de esos cráteres ocasionados por los obuses, lo cual debería ser pues una visión muy espantosa, y parte del espanto que Tolkien nos transmite, por ejemplo, en las tierras de Mordor, tiene ese origen real en su propia vivencia. El caso es que cuando Tolkien regresó, pues al contrario que otros muchos que volvieron con un trastorno, digamos, severo, él decidió aprovechar que tenía una carrera académica, que había sobrevivido a la guerra, que no era poco, y se decidió por empezar esa carrera académica. Le salió un puesto de profesor en la Universidad de Leeds, en el norte de Inglaterra, pues lo cogió, allí estuvo durante un cierto periodo de tiempo. Por cierto, Tolkien machista, otro de los mitos, otro de los grandes enigmas sobre Tolkien, evidentemente era muy machista, lo podéis ver ahí que todos sus alumnas eran mujeres. Con lo cual eso es una falacia. Tolkien no era en absoluto machista, de hecho a lo largo de su carrera como profesor universitario, más de la mitad de sus doctorandos eran mujeres, teniendo en cuenta que solo el 10% de la población universitaria eran mujeres, lo que quiere decir que tenía un gran apego y un gran respeto a las mujeres y a la posibilidad de que tuvieran el mismo acceso a la educación superior que tenían los hombres. Lo cual, partiendo de alguien nacido en el siglo XIX,
es bastante meritorio el tener esa visión tan, no sé, tan contemporánea, y sin embargo siguen diciendo que además de racista, porque nació en Sudáfrica, era misógino, no sé muy bien por qué. El caso es que de Leeds, en el norte de Inglaterra, pasó a Oxford, y en Oxford pues tuvo una vida anodina como profesor, y pues ahí transcurrió su vida. Aquí en realidad ya está un poco después de jubilarse, estamos hablando, esto es cuando le dieron el doctorado honoris causa, a principios de finales de los 60, principios de los 70, lo vemos ahí, la composición no es casual, lo estamos viendo, estas fotografías están todas, Oxford es una de mis pasiones, una de esas ciudades que hay que visitar sí o sí. Entonces lo estamos viendo en una puerta laterales de la Bodleian Library, que justo da al famoso puente de los suspiros de Oxford, no confundir con el de Venecia, que conecta dos salas del Hertford College, y lo que se ve desde donde Tolkien está haciéndole la foto, si se da la vuelta pues vería este puente de los suspiros. La vida de Tolkien académica en Oxford ya transcurrió desde el año 25 que pasó de Leeds a Oxford hasta finales de los 50 en que ya se retiró. Y bueno, si no hubiera hecho nada más, pues sería un profesor anónimo, semianónimo de la Universidad de Oxford, conocido por su obra académica, por ser un gran conocedor del Beowulf, la gran obra fundacional de la lengua inglesa, por ser un experto en todas las variantes del inglés, el inglés antiguo, el inglés medio, por conocer también a Chaucer, por ser un erudito dentro de esa materia, pero probablemente ninguno de nosotros, evidentemente, estaríamos aquí si simplemente hubiera sido su labor académica. Al mismo tiempo, pues Tolkien desarrolló una vida familiar, se casó con Edith, con esa novia que había dejado ahí la relación en el aire, pues cuando retomaron la relación, se casaron, él volvió de la Segunda Guerra Mundial y tuvieron una familia con 4 hijos, 3 varones y una chica. El mayor fue John, luego Michael, luego Christopher, que ha sido su agraciado literario, y la más pequeña de ellas, el ojo derecho de Tolkien, su hija Priscilla. Bueno, pues los podemos ver en la foto de arriba, están los 4. Sí. Y al margen de esa tarea familiar que tenía Tolkien, pues también desarrolló una actividad, digamos, intelectual al margen de su actividad puramente filológica. Y es que Tolkien lo que más le gustó en su vida, aparte de mudarse de casa, porque se mudó, pues no sé, 17, 18 veces de casa, una cosa muy divertida, si vas a Oxford y eres un friki de Tolkien, es ir buscando todas las casas que tuvo, ¿vale? Desde la primera en la calle St. John's, que tuvo cuando era recién licenciado en Oxford, hasta la última, que era la que salía en la foto de la portada, pues, además de mudarse de casa, que es una tarea interesante, era implicarse en clubs, en asociaciones, en grupos. Desde que era estudiante estuvo implicado en un montón de grupos, y cuando ya se convirtió en un profesor y demás, pues estuvo vinculado a varios grupos, pero el grupo al que más se relaciona con Tolkien es un grupo informal que se llama los Inklings, que en realidad no eran un grupo, digamos, con estatutos ni con minutas, actas, ni nada semejante, sino que era un conjunto de gente relacionada con la Universidad de Oxford, profesores y no solo profesores, que tenían en común una cierta visión de la creación literaria y también del mundo, y que se reunían de una manera formal e informal todas las semanas. Informal, porque se veían a tomarse el aperitivo en el Eagle and Child, que es un pub típico de Oxford, que está, ahí vemos el emblema, que ellos, pues por llevar la contraria, llamaban el Birth and Baby, un sitio muy chulo en la calle St. Giles, un poquitín apartado del centro de los grandes colegios de Oxford, bueno, a 3 calles, pero vamos, un sitio muy chulo, al que de momento no podréis visitar porque están todavía, llevan como 4 o 5 años restaurándolo. Ahí tomaban el aperitivo y luego en las habitaciones de uno de los miembros del grupo, de C.S. Lewis, los jueves por la noche, se leían entre ellos las cosas que cada uno estaba escribiendo.
C.S. Lewis, que tenía habitaciones en el New College del Magdalen College. Se llama New Buildings, evidentemente, porque lo hicieron en 1700. Porque claro, los Old Buildings son de 1200. Pero bueno, allí se reunían y se leían lo que estaban escribiendo. Algunos de los Inklings más famosos, aparte de Tolkien, son los que están ahí, y probablemente el nombre que más os evocará es precisamente el de C.S. Lewis, que es famoso, además de por toda su obra como divulgador, sobre todo por su obra de ficción en las Crónicas de Narnia, que seguramente os sonará, y que bueno, era realmente Tolkien y Lewis pues tenían un cierto pique a la hora de crear cosas. Ahí hay otros autores que están vinculados a los Inklings. No era un grupo cerrado, iban también saliendo ahí algunos de los más significativos. Con lo cual, pasa por favor, realmente la vida de Tolkien pues hubiera sido, si no hubiera pasado nada raro, ya digo, la de un anodino profesor que se junta con sus colegas los martes y los jueves, sus colegas profesores, y bueno, y que hubiera pasado la historia porque escribió oscuros tratados sobre el inglés en la época de los normandos y cosas de este estilo que son un poco especializadas. Pero Tolkien tenía ese espíritu que procede de esa carta en clave que escribió a los 12 años, ese espíritu le seguía rondando, tenía algo que expresar al mundo. Veremos luego de dónde puede ser que partiera esa inspiración, pero siempre tenía algo que le rondaba. Por ejemplo, a sus hijos, cuando eran pequeños, les escribía cartas como si él fuera Papá Noel. No como normalmente se hace, que escribimos nosotros a Papá Noel o a nuestra cultura a los Reyes Magos, sino que era Papá Noel el que les escribía cartas a sus hijos. Y era, pues, en complicidad con el cartero, el mismo cartero les entregaba todas las navidades cartas a sus hijos, y les estuvo escribiendo cartas desde el más pequeño, que nació en 1917, hasta la más mayor, que nació en 1919, hasta los años 40 estuvo escribiendo cartas. Pero bueno, al margen de eso, también les contaba cuentos, les contaba historias, y les contaba historias propias. Y una de las primeras historias propias que les contó, pues es una que surgió como una anécdota mientras corregía exámenes. Tolkien tenía 4 hijos, no tenía, para mantener a 4 hijos, pues, y aunque tuviera un puesto de profesor, lo suplementaba con todo lo que podía, y corregir exámenes pues era un suplemento económico para él. Y un día le pasó lo mejor que le puede pasar a un profesor cuando corrige exámenes: encontrarse un examen en blanco. Porque un examen en blanco no exige nada de tiempo para corregirlo. Pero al ver el examen en blanco, le vino a la mente una frase que era: en un agujero en el suelo vivía un hobbit. Y eso le hizo pensar en que era un hobbit, porque vivía en un agujero, cómo sería ese agujero. Y eso fue el germen de una historia que le fue contando a sus hijos y que luego formalizó en forma de un pequeño cuento que, por azares, a través de una alumna doctorando que tenía contacto con una editorial, pues acabó llegando a la editorial lo vio y le propuso publicarlo. Se publicó como El Hobbit y fue un libro que tuvo un cierto impacto, una cierta repercusión. No fue el mega bestseller, no fue Harry Potter, pero sí que fue un libro que tuvo un impacto y que toda una generación de niños, se publicó en 1936, pues toda la generación de niños nacidos antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, pues se educaron con las historias del Hobbit. ¿Y qué hizo la editorial? Le propuso: queremos un nuevo Hobbit. Ha ido bien. Y Tolkien se puso a escribir el nuevo Hobbit. El problema del nuevo Hobbit es que la historia evolucionó al mismo tiempo que evoluciona la vida y el contexto de Tolkien. No es que Tolkien, digamos, quisiera tomar como alegoría la realidad para transformarla en una historia, sino que durante la escritura de ese segundo Hobbit, sus hijos se hicieron mayores, comenzó la Segunda Guerra Mundial, se tuvieron que implicar en la Segunda Guerra Mundial. Tolkien pasó de ser una persona joven a una persona de mediana edad, y todo se oscureció. El mundo se oscureció con la guerra, con la amenaza de la
del conflicto, de la bomba atómica, del crecimiento de los regímenes autoritarios, primero los regímenes fascistas que dieron lugar a la Guerra Mundial, luego con la aparición del telón de acero, con el bloque comunista. Todo esto hizo que el mundo para Tolkien fuera más oscuro y la historia del Hobbit maduró. Y aunque es una segunda parte, digamos, la historia del segundo Hobbit, que Tolkien lo acabó llamando El Señor de los Anillos, pues es una historia mucho más madura, mucho más adulta, mucho más funesta y, si queréis, mucho más real, en el sentido de realidad con lo que se tiene que enfrentar, pues eso, alguien que ya ve las cosas desde un punto de vista más adulto. Otro mito: El Señor de los Anillos no es una trilogía. Cada vez que alguien dice que El Señor de los Anillos es una trilogía, muere un gatito. ¿Vale? ¿Por qué no es una trilogía? Porque Tolkien escribió un libro que le salió gordo, porque estuvo 14 años escribiéndolo. Entonces la editorial que le había dicho que se lo publicaba, hubo ahí unas idas y venidas y Tolkien quería publicarlo otra cosa, pero al final le habían dicho que lo publicara y le dijeron: vale, lo publicamos. Te habíamos dado nuestra palabra, somos ingleses. Vale, nos quitamos el bombín, nos ponemos el sombrero y si hemos dicho que te lo publicamos, te lo publicamos. Pero hay un problema: el papel está muy caro, y esto no te lo decimos, pero el libro vamos a perder dinero seguro, así que vamos a hacer una cosa. No te vamos a ofrecer el contrato típico editorial, te vamos a ofrecer un contrato en el que no te vamos a pagar royalties, te vamos a dar la mitad de los beneficios del libro. Y se decían los a otros: pero este libro vas a perder un montón de dinero. Y para perder menos dinero, bueno, y como el libro es muy voluminoso, lo vamos a dividir en 3 tomos. Así lo publicamos en 3 años distintos y achacamos las pérdidas a 3 ejercicios contables. Con lo cual, pues hasta nos viene bien para pagar menos impuestos. Vale, entonces, por un lado, le salía el autor gratis, ¿vale? Porque iba a pagarle la mitad de los beneficios sobre un libro que no iba a tener beneficios, y el coste de producción, pues lo transformaban en: vamos a tener un libro de prestigio por el profesor tal, o sea, es un libro de prestigio, la continuación del Hobbit que ustedes leyeron de niños, pero esto va a ser un desastre. ¿Qué pasó? El karma. Al final el libro, por unas cosas o por otras, se transformó en el libro más vendido del siglo XX. Bueno, la Biblia y el libro rojo de Mao Zedong están más vendidos, pero claro, es que el de Mao, cada chino tenía que tener uno en su casa. Eso es trampa, ¿vale? Y la Biblia, pues es la Biblia, con Dios no se puede competir. Pero consiguió tal número de ventas que es curioso que Tolkien de pronto se transformó en alguien que siempre había tenido ciertas dificultades económicas, que tenía que corregir exámenes para llegar a fin de mes, y de pronto pues le llegó una fortuna inesperada. Parte de esa fortuna viene, es una anécdota, seguro que no habéis visto esa edición. Esa edición es la edición pirata del Señor de los Anillos. Y es que en Estados Unidos... No, esta. En Estados Unidos, unos listos vieron que había ahí una especie de vacío legal, que la edición que se había publicado en América era realmente la misma edición del Reino Unido, y hicieron una edición pirata. Una compañía se llama Ace Book hizo una edición pirata en tapa blanda, bastante cutrosilla, en papel malo, pero la vendían en los supermercados a perra y media, o sea, a nada. Y estamos hablando de que El Señor de los Anillos salió a finales de los años 50, enseguida llegaron los años 60, y con los años 60 llegaron los hippies. Y El Señor de los Anillos cayó, como un relámpago en el cielo claro, como un aguacero en el desierto. Hay esa definición, dijo un crítico de Tolkien, de lo que supuso El Señor de los Anillos en el contexto de los primeros años 60 en Estados Unidos. Y a eso ayudó un montón la edición pirata, que ibas al supermercado, yo qué sé, y con la crema de cacahuetes o las guarrerías que se puedan comprar los americanos, se compraban El Señor de los Anillos. Lo leían y justo el mensaje que tenía enganchaba mucho, y es algo curioso de lo que luego, si queréis, podemos hablar, enganchaba mucho con los hippies, con la idea de ese mundo al que aspiraban, de paz, amor, el flower power.
Y es curioso el vínculo con Tolkien, que era un señor del siglo XIX que llevaba chaquetas de tweed y que era profesor de Oxford, ¿no? Pues enganchó muy bien y el Señor de los Anillos se convirtió en ese absoluto icono contemporáneo que todos conocemos y al que todos nos suena. Vale, avanza, sí, por favor. Bueno, así que ¿qué hizo Tolkien? Pues vivir súper feliz sus últimos años, disfrutando en compañía de su mujer, de Edith, la chica que hemos visto antes, la inspiración de Lucien. Bueno, esto forma parte de la misma sesión de fotos que hemos visto luego al principio en su despacho. Pues disfrutaron de sus últimos años, Tolkien pues con una cierta paz y tranquilidad, por lo menos tranquilidad económica. Esta es la última foto que tuvo Tolkien. Esta foto fue hecha apenas un mes antes de morir, en agosto de 1973. Hace poco se ha cumplido, por lo tanto, el 50 aniversario de su fallecimiento. Está delante de otra de sus pasiones, de un árbol. Este árbol es el Pinus nigra que había en Oxford, ¿cómo se llama? En la universidad, en el entorno de la Universidad de Oxford hay un jardín botánico. En el jardín botánico de la Universidad de Oxford, uno de los elementos más apreciados era este pino, de más de 200 años, un pino gigante, que a Tolkien pensaba, los árboles, de hecho es un elemento recurrente en su obra, le transmitía fuerza, le transmitía a lo mejor esa conexión con la naturaleza. De hecho, los Ents, por ejemplo, son una representación de la naturaleza, de los propios árboles. Claro, cualquiera que sea un poco friki de Tolkien y que haya hecho pues, ese viaje a Oxford, pues ahí me veis con unos pocos años menos en la misma postura de Tolkien. Claro, voy a hacer un poco de narcisismo en esta conferencia, pues ahí estoy yo también, pero vosotros no podréis haceros esa foto, porque el pino ya no está, se cayó de lo grande que era y ya ha desaparecido. En fin. El caso es que un mes después, pues en septiembre de 1973, Tolkien falleció y fue una noticia relevante que salió en toda la prensa, en el Times, en toda la prensa del momento. Tuvo pues eso su impacto porque pues, se había convertido en una figura muy relevante. También, no solo por el hecho casual del éxito del Señor de los Anillos, sino porque las historias de Tolkien habían acompañado a toda una generación. Los que habían nacido, los que de niños habían nacido leyendo El Hobbit, habían crecido leyendo El Señor de los Anillos y Tolkien esas historias les había acompañado. Eso a lo mejor nosotros no lo comprendemos en el ámbito hispano, en el sentido de que El Señor de los Anillos se tradujo El Hobbit mucho después, pero sí que fue una figura bastante relevante en su momento. Sí, por favor. Y aquí pues podemos ver su tumba, otro guiño narcisista. Esta es la primera vez que fui, sí, he ido 3 veces, pero bueno, no es porque sea por morbosidad, sino porque suele ser un lugar donde se celebran ciertos eventos, en particular la Tolkien Society, todos los años hace dentro de su ciclo principal de charlas y encuentros, pues hace un evento allí en el cementerio de Wolvercote, donde está enterrado Tolkien. Y también, como curiosidad, creo que sí que se aprecia que debajo de su nombre, debajo de John Ronald Reuel Tolkien, pone Benen, y debajo de Eddie, del nombre de su mujer, pone Lucien. Lo cual es todo es que ya no es un guiño, es una declaración explícita de su apego con esa invención imaginaria, hasta el punto de indicar cómo se identificaba su propia vida, su propia relación de amor con su mujer, que falleció un poco antes que él, con la suya propia. Bueno, sí, por favor. Claro, aquí estaremos diciendo, ¿y el Silmarillion? A mí me han hablado del Silmarillion. ¿Qué es eso del Silmarillion? Bueno, a lo largo de toda la vida de Tolkien, toda la vida adulta, es decir, desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial, desde 1917, Tolkien comenzó a escribir una historia que sin saberlo era al principio, pero de forma consciente después, fue el trasfondo de toda su creación de lo que podríamos llamar el ciclo de la Tierra Media, el trasfondo del Hobbit y el trasfondo del Señor de los Anillos. Todo ese trasfondo que fue escribiendo desde 1917 hasta prácticamente poco antes de morir,
es lo que forma parte de un legado de historias, muchas de ellas inconclusas, que Tolkien continuamente mejoraba, cambiaba. Eso sí, otra de las cosas que tenía es que era muy perfeccionista, al nivel casi enfermizo, de escribir y reescribir las historias. Si no hubiera publicado El Señor de los Anillos, probablemente hubiera escrito 17 versiones del Señor de los Anillos. Como lo publicaron, pues ya lo tuvo que dejar, pero sí que seguía escribiendo ese trasfondo mitológico, que llegó un momento en el que al final de su vida dijo: esto ya no sé cómo abordarlo. Entonces, cuando murió su hijo Christopher, el único, digamos, que siguió un poco la vía académica, decidió, por encargo de su padre, se propuso el publicar, el que todos pudieran conocer ese trasfondo de historia, que de alguna manera genéricamente llamó el Silmarillion. Y claro, Christopher Tolkien se arrepintió bastantes veces o no supo hasta qué punto, qué formato darle. El formato inicial que le dio a eso fue llamarlo el Silmarillion y escribir una especie de compendio en una forma, digamos, con una narrativa muy básica, pero que sí que contara todo ese trasfondo mítico que había detrás. De alguna manera, El Señor de los Anillos son 3 páginas del Silmarillion. Es una pequeña parte de toda esa historia. El Señor de los Anillos y el Hobbit pues son una pequeña parte de toda la historia del Silmarillion, que va desde el origen del mundo, ¿vale?, hasta los últimos acontecimientos, incluso más allá de lo que se cuenta en El Señor de los Anillos. Claro, el Silmarillion se publicó en 1977, tuvo una gran acogida, mucha gente dijo: pero esto es un poco arisco. Es arisco en el sentido de que Christopher se planteó: voy a hacerlo de la manera más aséptica posible, cogiendo de todas las versiones la versión, digamos, más estandarizada y redactándolo de alguna manera que quede medianamente homogéneo. ¿Qué ocurrió? Que realmente Tolkien en vida solo publicó lo que tenéis en la parte superior en color amarillo. A ver si esto quiere ir. A ver, la alta tecnología a mí me... A ver. Vale, tiene al revés. Ahora, ¿vale? Que podríamos decir que, digamos, la producción literaria de ficción, ¿vale? Aquí no cuenta la parte de los trabajos sobre el inglés antiguo y demás. La parte, digamos, de ficción, en el lado izquierdo tenemos lo que publicó relacionado con el ciclo de la Tierra Media, que básicamente es El Hobbit, El Señor de los Anillos, y un pequeño libro de poemas llamado Las Aventuras de Tom Bombadil, que son una serie de poemas como si hubieran sido recopilados por los hobbits a propósito de historias de hobbits. Y luego publicó 3 cuentos cortos: Egidio Granjero de Ham, El Herrero de Button Mayor y Hoja de Nigel, que bueno, es ficción, pero vamos, es quizá un libro de ficción filosófica. Es un libro bastante difícil de interpretar, pero bueno, también es un cuento, se puede leer como un cuento. Son 3 historias diferentes que publicó a lo largo de ciertos momentos de su vida. Todo lo demás, aparte, ya digo, de su obra académica, que un poco la dejamos de lado, ha sido publicado a posteriori. ¿Y cuál es la estrategia? Bueno, Christopher Tolkien primero editó el Silmarillion, que es ese compendio aséptico de todas las historias, digamos, que hay de trasfondo de la época de la Tierra Media, pero luego se planteó: pero sí que había historias que más o menos estaban concluidas, redactadas en la prosa de Tolkien, que a lo mejor le faltaba un poquito, y dijo, esas historias deberían ver la luz. Y son los cuentos inconclusos, que en realidad son parte del Silmarillion, pero digamos con un formato ya más Tolkien, más acabado. Claro, lo ideal sería tener todo el Silmarillion en ese formato. Pero claro, entonces dijo: pero yo estoy de alguna manera siendo juez de lo que se tiene que publicar y de lo que no se tiene que publicar. Pues voy a publicarlo todo. Y Christopher Tolkien emprendió la titánica tarea de publicar lo que se llamó la historia de la Tierra Media, que es la historia de la composición tanto del Silmarillion como del Señor de los Anillos. Y para que no hubiera dudas, publicando todas las versiones. Empezó escribiendo esta versión de Beren y Lúthien, pero luego decidió que la iba a poner de esta manera.
pero luego decidió que le iba a poner de esta manera, pero luego volvió a la primera y la escribió en verso, pero luego lo cambió y lo escribió en prosa. Y entonces esta otra historia, y con 12 tomos, nos resume toda la historia de la creación. Evidentemente la historia de la Tierra Media es para los muy cafeteros, porque no son historias, no sé, los inconclusos te puedes encontrar con esa historia, a lo mejor no termina y Christopher te pone en una nota al pie, y esto acaba así, mira en el Silmarillion cómo termina. Pero, caray, la historia de la Tierra Media, hombre, es una obra brutal porque ahí tienes la respuesta a todo. Porque sabes cuáles son, pues eso, los condicionamientos de Tolkien a la hora de plantearse todo, y yo qué sé. Y sabes que Frodo no se llamaba Frodo, se llamaba Bingo cuando Tolkien lo inventó. Pero lo digo, Bingo, pues mejor lo llamo Frodo, que suena mejor. Bueno, pero a nivel creativo, a nivel de comparar opciones, a nivel de, por ejemplo, ver las, ¿cómo decirlo?, las intenciones ocultas que podía tener Tolkien, esas lecturas sesgadas de esto está en las versiones, a lo mejor eso que a lo mejor encontramos una interpretación que realmente no es la que es, lo podemos constatar precisamente leyendo la historia de la Tierra Media. Bueno, y aparte de eso, luego se planteó, pues lo que podemos hacer es que alguno de los trozos que están en la historia de la Tierra Media, pues por ejemplo, Beren y Lúthien, pues ¿por qué no cogemos todas las versiones y las ponemos juntas? Vale, ¿y por qué no cogemos la historia de Númenor y la ponemos toda junta? ¿Y por qué no cogemos la historia de Gondolin y la ponemos toda junta? Y lo editamos con un libro bonito, le decimos a Alan Lee, que es un ilustrador que hace historias muy bonitas, que las ilustre, y lo vendemos en tapa dura, y la gente pues tiene ahí acceso a esas historias fundacionales, digamos, de la Tierra Media en el sentido del Silmarillion, pero claro, esa historia ya está contada, digamos, la versión final en el Silmarillion. O incluso, si quieres el detalle, en la historia de la Tierra Media. Pero son libros que quedan muy bien pues, para consultar la evolución de esas historias fundacionales en particular. Cuando murió Christopher se encargó de los hijos de Húrin, de la caída de Gondolin y de Beren y Lúthien, además de otros papeles de su padre, por ejemplo, un estudio que hizo sobre, unas composiciones en prosa sobre las Edas y sobre Arturo. Pero después de la muerte de Christopher Tolkien, otros especialistas se han encargado, por ejemplo, Brian Sibley se ha encargado de recientemente publicado La caída de Númenor, recientemente publicado hace un año, que es una recopilación de las historias de Númenor, que es otro de los, digamos, de los apartados que están dentro de la Tierra Media, otro de las historias que podríamos contar de alguna manera independiente o que merecen una parte. Además de otras muchas cosas. Los papeles más íntimos de Tolkien, por ejemplo, se han publicado recientemente en la naturaleza de la Tierra Media, más íntimos me refiero. Cuando Tolkien se puso a planear, pues yo qué sé, cuántos hijos tenían los elfos, cuánto duraba el embarazo de los elfos y cosas de este estilo, que hablábamos un poco de ese afán de completitud, casi de top compulsivo que tenía, pues toda esa información que en principio no podría interesar, que Christopher incluso rechazó de la historia de la Tierra Media, ha salido, pues, por ejemplo, en La naturaleza de la Tierra Media, que es un libro pues también interesante, pero repito, para los muy cafeteros, ¿vale? Para los muy implicados en el tema. Sí, por favor. Bueno, dicho esto, no sé cómo vamos de tiempo. Llevamos como una hora. Vale, Vamos. pues, vamos bien. No sé cuántas está haciendo. Sí, me queda el doble de lo que llevamos. No, estoy terminado. Como bien, muy bien. Vamos bien. La cuestión es la siguiente. Hemos visto un poco, más o menos por encima, cuáles eran los elementos que nos describen a Tolkien como persona, las cuestiones fundamentales de su vida. Claro, en 20 minutos contar la vida de una persona, evidentemente es una simplificación. Hay muchos más elementos y demás, pero bueno, ya nos hacemos un poco el contexto de su vida. Y hemos visto más o menos su obra de ficción hacia dónde tendió. Somos afortunados hoy en día porque podemos ver la parte que se publicó y la parte, digamos, no publicada en vida, pero que luego poco a poco ha ido revelándose. ¿De acuerdo? Pero, ¿cuáles son los elementos que de alguna manera pudieron inspirar a Tolkien? Evidentemente, hay una inspiración biográfica. Simplemente 4 pinceladas nos dan eso.
Pues la temprana orfandad de Tolkien evidentemente le inspiró. Hay varios personajes huérfanos. La orfandad y el viaje hacia la vida adulta sin acompañamiento o con un acompañamiento de otros, pues es un elemento recurrente. Frodo es huérfano y si no es por Bilbo, pues hubiera tenido una vida más complicada. O el mismo Aragorn, hablo como si conocierais la obra, pero vamos, Aragorn, un personaje fundamental en la obra de Tolkien, pues también era huérfano y si no hubiera sido por Elrond, no hubiera conseguido llegar hasta donde llegó. Pues ese componente biográfico evidentemente está. El componente biográfico también de su propia relación de amor con él. Pues ya hemos comentado que es un reflejo de alguna manera, o que los problemas, las dificultades que tuvo ese joven romántico de 16, 17 años le llevaron a concebir en su mente esa historia de Beren y Lúthien. Bueno, la prueba más evidente es lo que hemos visto en la lápida. Otros elementos, lo hemos comentado, ese mundo que se desvaneció, que desapareció delante de sus ojos, ese mundo preindustrial cercano a Birmingham, esa campiña que de algún modo el progreso salvaje sin límites se llevó por delante, pues también es un elemento. De ahí esa reivindicación de Tolkien de la naturaleza y probablemente ese nexo y esa conexión inesperada pues con otras filosofías, otros pensamientos que en principio no podrían tener nada que ver, por lo que decíamos de los hippies, que van a tener que ver los hippies con un señor nacido en el siglo XIX que daba clase en Oxford el inglés que se hablaba en la Inglaterra del siglo XII. Bueno, pues ese es un elemento vital. Y bueno, eso es el molino de Sarhol, el molino que había molino tradicional por agua, nada de con motores alimentados por gasoil ni nada de esto, que había en Sarhol, donde Tolkien creció. Y evidentemente, por poner otra pincelada biográfica que influyó en su obra, pues la Primera Guerra Mundial, y ahí vemos un poco la comparativa que decíamos de la Ciénaga de los Muertos y lo que te podías encontrar si vas por Flandes en 1916 y estaba, pues si miráis las imágenes son terribles. La Primera Guerra moderna, la Primera Guerra sin normas, sin ningún control, y en la que pues eso, hubo de todo tipo de atrocidades que marcaron profundamente a toda su generación. Pero solo esa inspiración, bueno, entramos en terreno un poco peligroso. A ver cómo cuento esto, porque claro, Tolkien, como un autor tan relevante, todo el mundo quiere arrimarle las cosas. La parte menos polémica. En Tolkien hay una inspiración filológica. Un filólogo es un amigo de las palabras, es alguien que está enamorado de las palabras, de los idiomas. Un filólogo tiene incluso sus idiomas favoritos, o Tolkien tenía sus idiomas favoritos, sus construcciones idiomáticas favoritas, sus sonidos, sus elementos. Y él dio el paso de decir, ciertos idiomas me crean una satisfacción estética. Voy a crear mis propios idiomas para satisfacer esa idea. Voy a crear un idioma. Y si creo un idioma, pues tendré que crear gente que lo hable. Sus historias de alguna manera parte porque tiene necesidad de crear hablantes para los idiomas que él tiene necesidad de crear como filólogo. Se le queda corto los idiomas que existen, quiere ir más allá. Y por ejemplo, dos idiomas por los que sentía especial aprecio fueron el germen, la base de dos de los varios idiomas que desarrolló. Estamos hablando de que el finés, el idioma de Finlandia, fue en buena parte inspirador del Quenya, del alto élfico, y el galés, perdón, ayudó a inspirar el Sindarin, el otro idioma élfico de los principales. Pues una parte entonces de Tolkien viene de tengo que crear para dar hablantes, para dar historias, para dar contexto a mis idiomas inventados, porque todos los filólogos saben además que un idioma es un ente vivo que está interrelacionado con sus hablantes y con la historia y el contexto y las situaciones, las historias, las ocurrencias, las guerras, las situaciones que sucede a la gente que habla.
Y hay otro elemento que es fundamental, pero este hay que llevarlo con mucho cuidado porque se puede llegar enseguida a una mala interpretación. Tolkien era profundamente católico. La muerte de su madre, él la consideró de alguna manera como un martirio, en el sentido de que el hecho de mantener su fe era el camino difícil. Le hubiera sido mucho más fácil la vida si hubiera transigido, hubiera vuelto a la fe anglicana, hubiera tenido el apoyo de toda su familia. Claro, es el pensamiento también que tiene un niño. Su madre hubiera muerto igual, porque no había tratamiento para la diabetes, aunque hubiera sido anglicana. Pero sí que se le quedó esa sensación de abandono, de desamparo, y ese martirio de su madre, mezclado con esa educación en el entorno del oratorio de Birmingham, un entorno en el que, por cierto, el catolicismo era un catolicismo, o la enseñanza era una enseñanza, digamos, erudita, no era una enseñanza ultramontana en la que la gente se le enseñaba las oraciones y se le amenazaba, sino que era una enseñanza mucho más formada, digamos, era un catolicismo muy a la inglesa, como si lo hubieran enseñado en Oxford. A eso prendó mucho en Tolkien. Pero Tolkien nunca tuvo un propósito apologético, ni apostólico, ni un deseo explícito de que su obra sirviera para convertir a nadie o para enseñarle a nadie las bondades de la fe. Lo que más odiaba a Tolkien era la alegoría. La alegoría para Tolkien implicaba control. ¿Qué es la alegoría? La alegoría es que un autor tenga una tesis, tenga una idea, y esa idea la quiera colocar en una historia de manera que los que leen la historia, que tiene que ser atractiva, sin ser conscientes de ellos, estén recibiendo ese mensaje. Vamos, que nos está como a los perros cuando les metemos la pastilla en medio de la comida que más les gusta, les hacemos su comida favorita, pero para que se coman la pastilla de la leishmaniosis o lo que sea. La manipulación no le gustaba. Tolkien odiaba el control, de ahí que odiara tanto el fascismo como el comunismo, que eran regímenes que se basaban precisamente en el control de la sociedad. Pues a él, los autores que querían controlar a sus lectores, no le gustaban. Y la alegoría es una forma de control. Si nosotros interpretamos a Tolkien como un autor católico, pero a su vez alegórico, si empezamos a decir Galadriel es la Virgen María, si empezamos a decir lo que has dicho tú, San Juan es Gandalf cuando resucita es Santiago María. Estamos cayendo en la alegoría, en que Tolkien tenía un propósito predeterminado de evangelizarnos y de llevarnos, digamos, a donde él quería. Y eso no se da. Ahora bien, Tolkien escribió una carta en la que decía que El Señor de los Anillos es una obra profundamente católica, de manera inconsciente al principio y consciente después. Claro, leemos eso lo lee alguien que quiere propagar el catolicismo y dice, mira, criterio de autoridad, Tolkien lo decía, arrepentíos todos, haceros católicos. Y ahí es algo que yo tampoco comparto, porque lo que quiere decir Tolkien, y si lo leemos en el contexto de haber leído la otra carta en la que hablaba de la alegoría y del disgusto por el control, lo que nos está diciendo es que sin tener ese propósito de escribir algo alegórico, sí que es cierto que igual que su vida se ve reflejada cuando escribe la historia de la Ciénaga de los Muertos, y ahí aparece su yo soldado de la Primera Guerra Mundial, que cuando describe una historia de amor aparece su yo adolescente enamorado de su novia, cuando describe las historias utiliza sus huesos, su fundamento, su yo, como persona que ha sufrido esas circunstancias vitales, y evidentemente el catolicismo es uno de los motores de su vida. Pero no sé si termino de explicarme, que no nos quiere vender la moto del catolicismo, sino que en su propia naturaleza está eso y se ve reflejado en su obra, pero nunca como una alegoría. Por lo tanto, yo nunca consideraría a Tolkien un autor católico o un autor procatólico o evangelizador, y cosas como propuestas que hay por ahí muy delirantes de canonizarlo. Si se levantara de la tumba, se volvería a acostar. Diría, no, o sea, no, porque yo no ha sido mi propósito. Nunca he tenido ese propósito de evangelizar o de utilizar la alegoría para algo así.
Bueno, me gusta aclarar eso porque son otro de esos mitos que seguro que habéis oído y que bueno, que por ejemplo, por lo que decíamos, los ultracatólicos que apoyan a ultracatólicos, ultracristianos que apoyan a Trump y que hablan mucho de eso, pues no, o sea, no se han confundido de autor, ¿vale? Por mucho que dijera, es un autor es una obra profundamente católica, sí, yo soy profundamente católica. Como podría haber dicho, es una obra profundamente oscura en algunos paisajes, porque mi vida en algunos momentos ha sido profundamente oscura. Pero eso no quiere decir que fuera un apóstol de la oscuridad. Dicho esto, apasionadamente, volvemos al elemento filológico, a la creación de idiomas. Pues nada, Tolkien creó un montón de lenguas, algunas las desarrolló de una manera más completa, otras menos completa. También es un mito que las desarrollara absolutamente completas como para poder hablar y hacer una traducción. Algunas están más desarrolladas, otras apenas están esbozadas. Quizá las dos lenguas élficas, el Quenya y el Singari, son las más completas, de las que de alguna manera, con un poco de licencia, y a lo mejor inspirándote en el finlandés, pues puedes completar y demás. Pero bueno, sí que hay pues algunas, pues, se puede hacer un poco de friquismo y decir hola, adiós, hasta luego, porque digamos que son expresiones, o sea, son palabras muy conocidas. Pero vamos, que no lo podríamos utilizar en el día a día, no podríamos pedir el desayuno en Quenya porque no nos faltarían palabras, ¿vale? Pero bueno, ahí tenemos alguna, y la que has dicho tú, el Sí. Aya, Con Tolkien diri Meldor. Meldor. Amigos. Hola, Tolkien Dili, pueblo de Tolkien, amigos de Tolkien, Amigos. Bueno, ¿por qué triunfó entonces Tolkien? ¿Por qué tuvo esa repercusión que sorprendió a los propios editores? ¿Por qué es la obra más vendida del siglo XX, una de las 3 más vendidas del siglo XX? Si era una historia más o menos que podíamos encontrar, otras historias que podíamos asimilar, ¿por qué unas triunfaron y otras no? Es difícil el encontrar, claro, si supiéramos cuál es la clave del éxito, bueno, yo no estaría aquí, estaría en mi yate en las Bahamas, porque es muy difícil saber cuál es la clave del éxito. La clave del éxito de Tolkien probablemente recaiga en que sus historias llegan a la gente, sea cual sea su contexto, o sus antecedentes, o su situación vital, más que nada porque, por mucho que su inspiración se base en su contexto, en su época, en sus circunstancias, reflejan valores universales. Ahí tenemos ciertos elementos de valores universales. La naturaleza, la amistad, la piedad, el compañerismo. Son todo escenas de su obra, pues Frodo y Sam solos por Mordor, es la oda a la lealtad, al compañerismo, al amor fraterno más grande que se puede tener. Defíneme lo que es el amor fraterno, defíneme lo que es la lealtad. Léete esos capítulos. Puedes utilizar muchas palabras, pero cuando te lees esos capítulos, de la misma manera que la misericordia que tuvieron con Gollum, un ser malvado. ¿Por qué no lo matamos? Ojalá lo hubiéramos matado. ¿Puedes devolver la vida? Pues no te apresures a dar la muerte. Son verdades muy universales con independencia del credo, la religión, el contexto, y nos llegan a todos. Y bueno, cualquiera de ellas, de estas imágenes, evocan una de esas imágenes. Entonces, yo creo que ahí es una de las grandezas de la obra de Tolkien. Y me pasa a mí, y hay mucha gente que me lo ha dicho, cuando por ejemplo a lo largo de los años he releído El Señor de los Anillos, siendo el mismo libro, poniendo las mismas letras, las mismas palabras, las mismas frases, la primera vez que lo leí yo tenía 13 años, El Señor de los Anillos que yo leí a los 13 años no es el mismo libro que leí a los 30, o releí a los 30, o releí a los 50. Me dicen cosas distintas las palabras. Eso es un don que tienen muy pocas obras. Es una obra que va creciendo, que tiene una serie de, no quiero decir mensajes, porque ahí ya hablaríamos de alegoría,
pero tiene unas lecturas que solo ciertas experiencias, cierta madurez, cierta trayectoria vital te hacen entender. Probablemente ese es el secreto de su éxito. Y gente de diversos contextos, en diversas partes del mundo, pues puede entenderlo. Y puede recibir ese mensaje, sin necesidad, y es curioso, de que tengan que ser, por ejemplo, católicos para entenderlo, y puede ser perfectamente agnóstico, puede ser, yo qué sé, de cualquier contexto, de cualquier credo político y demás, que lo puedes entender. Un hecho empírico muy curioso, existe en el mundo existen las sociedades Tolkien, asociaciones de gente que le gusta el tema y que comparte, y que, bueno, pues en España existe una desde el año 1991, su propósito era por reunirnos, acceder a traducciones de esos libros de la historia de la Tierra Media que todavía no se habían traducido en España y tal. Y lo más curioso es que hoy en día es una asociación de alrededor de 1000 personas, pues no hay dos iguales. Hay gente que es muy religiosa, hay gente que es completamente agnóstica, hay gente que es de derechas, gente que es de izquierda, gente que es alta, gente que es baja, gente que es rubia, gente que es morena. Bueno, ese es el secreto de Tolkien. Si nos reuniéramos para cualquier otra cosa, nos pelearíamos a los 10 minutos. Quizá, seguramente, ese rechazo a la alegoría de Tolkien, ese rechazo al control, a darnos un mensaje concreto por el que todos tenemos que pasar por el aro, sea el gran secreto del éxito. El que no haya una única lectora y una única interpretación, y solo aquellos que acceden a esa interpretación y estén de acuerdo con ella, puedan ser los elegidos que puedan leer la obra, que puedan entenderla y que puedan tener afinidades. La obra es universal. Y bueno, un poco para finalizar con esto, a mí me gusta pensar en que realmente, si nos centramos en las tres principales creaciones de ficción de Tolkien, dentro de la Tierra Media, simplificando, nos olvidamos de Egilio, del Herrero, si hablamos del Hobbit, del Señor de los Anillos y del Silmarillion, en realidad parece que Tolkien tuviera una especie de propósito, de idea, de evolución. A mí me gustó la idea que introdujo una autora que no es muy conocida sobre Tolkien, que es Katrin Graf, que definió que el Hobbit, de alguna manera, es en la primera etapa, es un cuento de hadas, vale, es una historia para niños. Que luego el Señor de los Anillos es una evolución, en el Señor de los Anillos ya hay leyendas, habrá leyendas que trascenderán a la historia, pero que el Silmarillion en realidad está mucho más allá y es el mito, el máximo de expresión de una historia. Bueno, pues, quizás si lo interpretamos así, podemos entender un poco el propósito y la creación de Tolkien. Por último, si queréis, como un apéndice, y perdonadme el narcisismo, el exhibicionismo de aquí, yo quería reivindicar eso que he comentado antes a propósito del vínculo de Tolkien con España, que es algo que no es demasiado mainstream, demasiado conocido, viendo paso. Y es que la relación que tuvo Tolkien con España, a través, en principio, de su segundo padre, es bastante significativa. Y yo tengo el privilegio de haber tenido conexión con Priscilla Tolkien. La habréis visto de pequeñita en las fotos. Priscilla Tolkien lamentablemente falleció hace un par de años. Y tuve la suerte de tener, poderme cartear con ella, de tener una cierta relación correspondencia con cartas de papel. Era una señora mayor, lo de los emails y eso era ciencia ficción, cartas de la de sobre, de las que nos enseñaban en el cole, poner un sobre y mandarlo por el buzón. Y me reveló algunas cosas, bueno, en esa carta, en esa parte que se puede enseñar de esa carta, pues me revela un par de cosas que a mí me resultan anecdóticas. Yo le mandé una carta a propósito de mi investigación sobre el segundo padre de Tolkien, sobre ese sacerdote que ya hemos dicho que era de la familia Osborne. Pues uno de mis grandes logros es haber investigado esa relación, haber hablado con los Osborne, haber estado en sus archivos, haber conocido que era su tío Curro, y haber investigado en otras fuentes y haber reconstruido su vida y su influencia. Y a Priscilla pues le mandé esa información. Y ella me dijo que ya estaba jubilada de contestar a frikis de Tolkien, pero que me contestaba porque yo no era un friki de Tolkien, porque era alguien que le contaba algo que ella no conocía de la historia de su familia.
de la historia, claro, de su abuelo adoptivo, ¿no? Y que me lo agradecía y me contó una historia que me pareció muy graciosa, que ella en los años 60 se vino a España y que se quedó muy alucinada, ahí lo pone, cuando iba por una carretera, imaginaros, una guinea en los años 60 por España, la hija de Tolkien, y vio un toro de Osborne en la carretera, y dijo, anda, los Osborne, la familia del padre Francis, que ya conoció de cría, y dijo que la dejó muy impactada, que gracias por todo lo que le había contado, que ya se sospechaba algo cuando vino a España y vio el toro en las carreteras y dijo, uy, aquí hay algo curioso. A mí esa conexión es que me pareció brutal. Imaginaos cuando volvió y le dijo, papá, a Tolkien anciano, que he estado en España y he visto un toro gigante de la familia del padre Francis. Y también otra historia que me contó, que también me ha servido para algo, que está en la postdata, que la Guerra Civil Española fue un periodo de profunda tristeza para Tolkien, que estaba muy identificado con España, que la sentía como algo cercano a través de su padre, y que es una de las épocas más tristes y más sombrías que ella recuerda en su infancia sobre cómo Tolkien, como su padre, estuvo. Entonces me parecía algo muy curioso. Estas ideas, y con esto concluyo, han sido un poco el leitmotiv para un poco tratar de difundir pues, esta conexión de Tolkien con España, y de alguna manera, pues bueno, ahí tenéis algunas de las cosas. Para mí lo más chulo ha sido cuando de alguna manera cerré el círculo. En esta parte de aquí estoy en el St. Anthony College en Oxford, hablándole a un montón de, que me perdonen, un montón de guiris, un montón de ingleses, contándoles algo de su autor inglés que ellos no sabían o su relación con España. También estoy con los Osborne, contándole a los Osborne algo que no sabían de su propia historia familiar. Y bueno, pues nada, en la Complutense de Madrid, cuando se celebró el 50 aniversario del fallecimiento de Tolkien, también contando esa misma historia. Y de alguna manera, pues si os interesa seguirme en la distancia, esos son dos de mis principales obras. Bueno, hago trampa. Veis que hay tres son el mismo, tres son el tío Curro. O sea, la biografía del tutor de Tolkien, que de alguna manera no solo se centra en él, sino en su vinculación con Tolkien, también cuento historias de Tolkien, en las ediciones española, inglesa e italiana. En Italia, no sé por qué le cambiaron el título. Y Las vacaciones de un hobby, que es un libro que ha salido, bueno, salió el año pasado, en Legendaria Ediciones, contando cómo Tolkien, que fue una persona con una vida anodina, triste, en el sentido de que no viajaba, de que no se movía, en realidad sí que durante su época formativa, durante su juventud, sí que vivió, viajó, tuvo ciertas experiencias que también, aunque sean más apócrifas y más desconocidas, también influyeron en su obra. Entonces, si os interesa buscarlas, pues son obras que de alguna manera buscan eso, buscan el difundir la obra de Tolkien, que va mucho más allá de esos mitos que un poco he querido desmontar aquí, ¿vale? El racismo, el que era un misógino, o el que era un apologeta católico, o alguno de los otros que hemos comentado. En fin, espero haberos entretenido y haberos ilustrado, y hasta aquí mi parte. Estoy agradecido de vuestra atención y esperando que si os haya interesado, pues me hagáis alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, yo sí tengo preguntas ya. Así que vamos y damos un poco de pie y luego... La verdad es que se ha visto una serie de cosas, una serie de melones, ya hemos hablado de este tema. Yo primero me confieso como que he caído en una de las trampas, ¿no? Porque, y te lo comenté en su momento, yo soy una persona que yo pensaba que había una simbología detrás del Señor de los Anillos. Una simbología, ese maniqueísmo entre el bien y el mal, esa lucha por lo correcto, por hacer, por que el bien realmente al final triunfa. Aunque realmente no haya sido la intención de Tolkien, pero bueno, ya me lo explicaste en su momento, el tema de que realmente Tolkien no tuvo esa intención de principio, aunque, como dices tú, él volcó lo que él era en la obra, entonces se refleja aparte de forma consciente e inconsciente, y eso entronca con la pregunta de que C.S. Lewis
él sí que automáticamente, él sí que está metiendo esa forma, esa píldora, como dices tú, dentro de la pastilla para meterte un poco a Aslan, que es Jesucristo, que resucita y tal. Él sí que está metiendo directamente esa ideología cristiana, ¿no? Entonces ahí ya, lo siento, la verdad, luego ya, bueno, es una cosa muy interesante, pero no sé, ¿tú qué nos puedes decir de ese tipo de...? Yo me dijiste ya que no había ninguna simbología, realmente. No hay alegoría, pero no es lo mismo la alegoría que la simbología. No. ¿Vale? La alegoría es conscientemente guiar al lector. Yo tengo una tesis y yo voy a escribir una obra para, de manera oculta, conseguir esa tesis. Volviendo al ejemplo de la comida, pues yo te voy a meter la píldora y te la voy a meter en una comida, en tu comida favorita. Bueno, otra cosa es, yo no te voy a meter la píldora, pero te voy a cocinar una comida lo más atractiva posible, lo mejor que yo sé hacer. Y dentro de mi dedicación, de mi construcción, pues voy a construirla con los elementos que yo sé que van a quedar mejor, y esos elementos pues entroncan con mi propia idea. Tolkien detestaba la concepción de C.S. Lewis de crear las Crónicas de Narnia como una apología del cristianismo. El que Aslan fuera tan descaradamente, a él eso no le gustaba. Pero que evidentemente hay elementos que él incluye en sus obras y que consciente o inconscientemente él mismo lo dice. Es una obra católica. Inconscientemente al principio, pero conscientemente después. Cuando él vio lo que había hecho, dijo, anda, sí que hay esos elementos, pero porque él era así. Pues si, yo digo muchas veces, si Tolkien hubiera sido budista, pues igual nos habría escrito la misma historia, pero con algún elemento diferenciador, pues como cuando alguien cocina desde un origen oriental, pues introduce otros ingredientes. Pero nunca, nunca, nunca hay esa alegoría, ese propósito de guiarnos hacia un camino. Sí, y hay también otra cosa más, también hay solamente lo que te ha pasado a ti con el tema de que tú lees el Señor de los Anillos y va cambiando. Con respecto a eso, me ha pasado esto con 2 libros, y son 2 libros bastante significativos. Uno es El Principito, que es un libro que hay que releer y releer, ¿no? Para mí por lo menos, y otro es con El Quijote, que también es un libro que tiene significación, a mí por lo menos, es un libro que va a tener una significación especial conforme lo vas leyendo, porque te va cambiando según vas evolucionando, pero claro, estamos hablando de lo que estamos hablando. Claro. El Principito es un libro que tradicionalmente dicen que es un libro para niños. No lo es, sí, no lo es. Es un libro muy complejo y filosófico. Entonces no sé yo qué tiene para niños, pues que hay un dibujo de un sombrero. Hay que entenderlo. Hay que entenderlo, Claro, ¿no? es un sombrero, ¿no? Pues no es un sombrero. Es una boa que se ha comido un elefante. Y El Quijote es uno de los libros con más mala suerte, más desgraciados que nos podemos encontrar. Matizos. ¿Qué hacen dándole a un niño de 12 años el Quijote, pero metiéndoselo ahí de mala manera? Pues es la mejor manera para conseguir que la gente acabe odiando la literatura. No están preparados para ese libro, ni tienen el contexto histórico, ni la mente lo suficientemente formada como para entender todo lo que hay ahí. Entonces, como mucho, a lo mejor entiende, porque es la historia de un loco. El Quijote es mucho más que eso. Eso es quedarse con la cáscara. Bueno, pues El Señor de los Anillos, yo coincido contigo, y coincido que a lo mejor Tolkien, cuando terminó, te has dicho que es la victoria del bien sobre el mal. Es la historia de una larga derrota. Es el libro más triste del mundo, porque hemos cambiado el mundo, pero no para nosotros, dice en un momento dado Frodo. El hecho de que sobrevivamos, o sea, de que todo siga adelante, significa que nos tenemos que sacrificar y nosotros tenemos que morir y pasar página. Es un libro terriblemente triste, es bastante deprimente, la melancolía es lo que lo impregna. Claro, igual es que ahora estoy con la lectura de bien adulto, que ves cerca un poco, ves que tienes más por detrás que por delante, pero es un libro duro, ¿eh? A mí me parece Y bonita el bien no vence del todo sobre el mal, porque al final hay que meter ahí el matiz de la suerte también. Bueno, Porque si Gollum no hubiera tropezado, no caería en la lava
Ahora vamos a hablar de ese tema, Hay que meter un poco ahí el matiz de... Si entramos en el predeterminismo, el libre un poco albedrío, también el matiz de la suerte. Sí, pero yo más bien me refería a que el hecho de destruir el anillo significa que los anillos élficos, con todo lo que tienen consigo, de tener poder. Entonces quiero decir que es una historia de sacrificio y que todos los que son partícipes de esa historia, al final, parten, se van en los puertos grises. O sea, que crean, vale, el ganar significa perderlo todo y dejar paso a una nueva generación, a una nueva gente que recordará eso pues como una historia, pero que ya son tiempos antiguos. Yo quería preguntarte, bueno, a mí el Silmarillion, cuando leí en su momento, me resultó un libro durillo, la verdad, las cosas las voy a ser claras, pero a mí Silmarillion es un libro, lo leí hace unos años, me parece un libro duro. También hay muchas cosas que son incongruentes, en un momento dice una cosa, después dice lo contrario, es total, y no se termina de hacer un libro ameno realmente, ¿no? Pero aún así es como dices tú, yo creo que es un libro que hay que darle más oportunidades, hay historias muy buenas dentro, muy buenas, muy buenas. La de Benny Lúthien, yo creo que es mi favorita, principalmente. La caída de Gondolin. La caída de Gondolin, o sea... Vale, entonces hay muchas historias súper buenas, ¿no? Pero a mí el Silmarillion es como, no sé, la narrativa a lo mejor no está hilado como los otros libros, no sé. Es un libro más complicado, pero me dijiste tú que había cosas mucho más duras. Claro, a ver, el Silmarillion es un libro aséptico completamente para que conozcamos todo ese trasfondo. Entonces, no es un libro que tenga grandes alardes retóricos ni estilísticos. Es lo que es. Te cuento la película para que un poco sepas de qué va. Claro, para eso están los inconclusos. Si te lees en los inconclusos alguno de esos fragmentos, sí que vuelves a encontrar a Tolkien padre, con todo su estilo. Pero claro, es que no está todo el Silmarillion escrito con ese estilo. Entonces, Christopher que se planteó, ¿qué hago? ¿Suplanto a mi padre? ¿Y intento utilizar el estilo de mi padre y cuento el Silmarillion con el estilo de mi padre? Eso es un reto brutal. Seguramente la copia no sería tan buena como el original, y yo no sé cuántos volúmenes hubieran hecho falta para contar el Silmarillion a nivel del Señor de los Anillos. Entonces, claro, el Silmarillion es muy arisco, yo lo defino así, es arisco. Pero a mí me chifla, pero... Pues, bueno, eso es cuestión de gustos también. Es un poco como una enciclopedia. El Silmarillion es más que una enciclopedia. Claro. Yo tengo una pregunta, que es la que bueno, te he dicho que... Por favor, paso a las preguntas también. Porque es una cosa que me lleva durante muchísimos años llamando, a lo mejor yo puedo estar equivocado o no, pero en tu opinión, el personaje de Tom Bombadil, que hemos visto que además de hecho escribió solamente un libro, en tu opinión, ¿quién puede ser ese personaje? Esa es la pregunta del millón de dólares. Porque hay diferentes... Pues Tom Bombadil era un muñeco holandés que Michael, el hijo borde de Tolkien, tiró por el váter. Era un muñeco. Ya está. Eso es Tom Bombadil. Tom Bombadil es muy fácil, es un sujeto sencillo de sombrero azul y zapatos amarillos. Y que va cantando por la vida, alegre y feliz. Y ya está. Yo qué sé, puedes buscar todas las interpretaciones que quieras. Puedes decir que es el espíritu de la naturaleza encarnado, que vive en un rincón y que justo se ha buscado vivir cerca de los hobbits, que representan el espíritu más puro de la naturaleza, el contacto preindustrial y por eso vive allí, pero como es el espíritu de la naturaleza encarnado, situaciones mundanas como el anillo no le afectan. Maravilloso, puedes decir. En realidad es Ilúvatar, que le gustaba hacer turismo y bajarse a la Tierra Media. No, hombre, Ilúvatar no. En realidad es Manwë, que le gustaba hacer turismo y irse a la Tierra Media. En realidad es una fumada de Tolkien que lo metió ahí porque no sabía qué hacer y cuando terminó dijo, pues ahora que lo he escrito no lo quito. No lo sabe. ¿Vale? Cada cual que tome la interpretación un poco que quiera. Pero sí que es un elemento muy relevante porque uno de los últimos pensamientos que tiene Frodo cuando abandona la Tierra Media en el barco es que observa a través de la cortina de gris mientras el barco se aleja de la costa, tiene la misma visión, la misma sensación que tuvo en casa de Tom Bombadil cuando desde la ventana veía cómo llovía y demás. Entonces, ese
recordar a Tom Bombadil precisamente justo cuando abandonas la Tierra Media, a mí me hace pensar que no es una cosa que estuvo ahí de manera casual, pero exactamente qué es, pues no todo tiene por qué tener una clasificación y tiene que estar categorizado. Igual ese afán de etiquetar las cosas es un problema de la era industrial o postindustrial que Tolkien tanto criticaba. No todo tiene por qué tener una respuesta concreta y su hueco en la enciclopedia y su definición exacta. Tom Bombadil es Tom Bombadil, un señor que llevaba sombrero y botas y estaba casado con la hija del río. Sí. Bueno, yo quería comentar, bueno, me ha encantado la conferencia. Yo venía muy escéptico porque yo lo que sea ser friki de algo no me gusta, como lo de la Guerra de la Galaxia o lo del Señor de los Anillos, pero bueno, me ha gustado bastante porque me he enterado de muchas cosas que me ha hecho recordar cosas de cuando yo leí el libro, que hace ya pues unos 40 años así que lo leí. Y ahora me he dado cuenta que mi hermano era hippie y yo no lo sabía. Bueno, yo sí que sabía que era hippie. Igual es que lo largo y eso no. Aparte de hippie, en mi casa tengo que era gilipollas también, pero no lo digo por eso, sino porque seguro que él se compró el libro porque era hippie. Y luego resulta que es muy de derecha, muy facha, pero bueno, en aquella época era hippie. Y no nos dejaba leerlo, lo tenían en su vitrina cerrado con llave. Entonces, en mi casa somos 6 hermanos, o sea, 7 hermanos. Pues lo hemos leído todos a escondidas de mi hermano mayor, que luego se enteró, porque se lo dijo su mujer que lo habíamos leído. Pero que sí que me he dado cuenta que esto no es un mundo de frikis, que la conferencia que tú has dado no es nada friki. Me ha hecho descubrir a Tolkien, que yo, cuando luego salió Silmarillion y todos estos libros que salieron luego, dije, esto es como la Guerra de la Galaxia, que iban haciendo películas, esto es un producto de marketing. Bueno, pues me he dado cuenta que no era así, o sea, me ha gustado mucho la historia de Tolkien y luego lo del cura este que era Osborne, pues también. De eso quería Está muy curioso. Sí. Bueno, y luego también quería comentarte que lo que tú has dicho, que el aspecto religioso que se le puede dar al libro de Tolkien, que él lo dice en esa carta, pues es lógico que las vivencias de uno mismo, si uno es católico, pues hable de los valores morales cristianos, pues eso es. Eso. Yo tampoco cuando lo leí no lo noté, y además ahora lo voy a volver a rever, me tocará comprarlo porque no lo tengo. Y te parecerá un libro distinto, claro, del que recuerdas. Respecto al friquismo, a Tolkien le ha hecho mucho daño, esa es mi opinión, el que el enfoque que normalmente se le da es gente con pelucas rubias en la puerta del cine y tal, el que no se le termina de dar una seriedad. También le ha hecho mucho daño en general al autor el que no forma parte. Por ejemplo, a Tolkien no le dieron el premio Nobel literalmente porque era muy popular. Tolkien va saliendo con el tiempo los nominados a los premios Nobel, estuvo nominado al premio Nobel, y básicamente la explicación es cómo le vamos a dar el premio Nobel si es muy popular. Y claro, no entra en el canon también porque su obra es muy popular. Entonces popular equivale a malo. Cuando El Señor de los Anillos en el año 96 la BBC hizo una macroencuesta y lo eligieron como la obra de arte más importante del siglo XX, toda la gente que se dedicaba a la literatura seria y de tal decía, no puede ser, el Fictos hablando en tal y frikis con pelucas y con capas y tal, ¿cómo va a ser El Señor de los Anillos mejor que el Ulises de Joyce? Que es un libro que se divide en dos, en la gente que dice haberlo leído y en la que no lo ha leído. Ese es duro también, ¿eh? Yo lo he leído. Ese es duro, muy duro. Me refiero a eso, que sí que es verdad que a Tolkien igual el éxito le ha venido mal y el que la gente tenga un acercamiento superficial también, compararlo con, pues eso, con algo para gente estúpida, poco formada y tal, no por lo que han dicho otros, sino en general, un producto de consumo y ahí va otro. Y también ha hecho mucho daño a eso, en la otra parte en la que yo soy muy talibán, las aproximaciones, las adaptaciones que se han hecho de la obra de Tolkien. Que quitando
a la adaptación de Ralph Bakshi de 1978 en dibujos animados, que para mí es lo único salvable, ni siquiera El Señor de los Anillos de Peter Jackson, a mí, pero yo soy muy talibán, eso estoy hablando yo por mí, ni siquiera me llegan a aparecer productos a la altura de la obra literaria y que además lo que hacen es hacer daño porque se centran específicamente en justo esos aspectos que hacen que la obra de Tolkien pierda esa carga de profundidad que le hace ser una obra, digamos, seria o compleja. Yo quería hablar también un poco de ese tema, ¿no? Yo creo que, a ver, es una especie de cuchillo doble filo, según lo veo yo, a mi parecer, siempre. Es que cuánta gente, aquí os lanzo la pregunta, ¿cuánta gente conoció el libro directamente del Señor de los Anillos? O sea, que dijo, vosotros, ¿vale? Sofía Tolkien, vale, pero yo, por ejemplo, empecé... Pero yo lo conocí antes de pertenecer a la sociedad. A Tolkien, vale. El tema es que yo, por ejemplo, yo lo digo abiertamente, yo empecé por había un juego de rol que era El Señor de los Anillos, me dijeron, pues esto estamos en un libro y tal, cuando tenía 13 años, pues, pues es que interesante, pues voy a leer a ver cómo es este tema y tal. Entonces, digamos, desde ese juego, pues empecé un poco a leer, pues muy interesante esto... Claro, y ya empecé un poco a interesarme más en la cultura y en ese tipo de literatura, que hay muchos autores también. Y todos, como digo, todos hijos de Tolkien, porque al fin y al cabo Tolkien es el padre de todas las formas de pensamiento de este tipo, o sea, es el primero, ¿no? Al fin y al cabo. Pero también ha hecho que este fenómeno, aunque sea un fenómeno popular, yo sí que soy más a favor de la cultura popular. O sea, quiero decir que es un fenómeno, Tolkien, la obra de Tolkien ha impregnado todo. Música, arte, literatura, videojuegos, cine, televisión, teatro, no sé, ¿no? Todo es un fenómeno pop, literalmente, y no termina nunca de irse porque están constantemente sacando nuevos juegos, nuevas películas, nuevas obras, nuevos libros, ¿no? Nuevos discos, incluso, han sacado... Ahí estoy escuchando a un grupo que se llama Jadadanza, que ha hecho un disco solo del Hobbit, que digo, les he invitado también a venir, que son de Alicante, por cierto. Han estado aquí, ¿Aquí han estado aquí? Nos hicieron una presentación del disco interesante. antes de que saliera. Pues les he invitado también, bueno, no es difícil a veces contactar con ellos, pero bueno, y, no sé, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante, aunque nos hayamos acercado después, la obra por lo menos está cercana a todos, ¿no? Sí, lo malo es hacerte con la idea de que luego te quede la sensación de que El Señor de los Anillos, el libro, es el libro de la película. No, ya, bueno. A mí me han llegado a decir eso, anda, han sacado ya el libro de la película. Perdón, vaya tela, ¿no? No, o sea, nadie puede evitar haber nacido cuando ha nacido, por ejemplo, y si has nacido en el año 2003, pues tu primera aproximación al Señor de los Anillos es una vez que la viste en la tele, que te la pusieron, y no puedes evitar eso. Ahora bien, si tú te acercas al Tolkien libro, te darás cuenta de que, vale, la película me llamó la atención, pero me llamó la atención porque en realidad hay cosas en el libro que superan ampliamente la película. Esa es o sea, yo he tenido la suerte, considero una suerte, de leer primero los libros y luego han venido las adaptaciones y he tenido la posibilidad de decidir si las veo o no las veo o cuánto me afectan. Eso no tiene nada que ver con lo otro que dices, que sí que es un fenómeno pop, pero es que el mismo Tolkien lo decía en su correspondencia, que está publicada, hablaba de que su obra, él lo que le gustaría es que otras manos lo completaran y otros pintores pintaran sus paisajes y otros compositores compusieran su obra y desde los años 30, que es el Hobbit, desde los años 50, que es el de los Anillos, ha habido ahí 50 o 60 años antes de las adaptaciones cinematográficas y ya no hay que buscar grupos raros, es que ni siquiera Blind Guardian, es que Led Zeppelin, que es un grupo súper importante, ha estado ahí interpretando a Tolkien con sus canciones. Es que hay un grupo que se llama Marillion, que es muy famoso, y Marillion es Sid Marillion. Quiero decir que Tolkien está impregnando a la cultura popular a lo largo de todo el siglo XX. Y adaptaciones ha habido de todo tipo, ha habido cómics, ha habido hasta películas para adultos basadas en El Señor de los Anillos. Yo qué sé, cuando alcanzas cierto estatus, bueno, pero también hay artistas
no solo artistas musicales, artistas gráficos, artistas visuales. Cómicos, no, Cruz y Raya. Bueno, eso ya, digamos que lo que hace es que trasciende el mainstream, que se ponen los de Cruz y Raya, se visten de bicho raro como si fuera Gollum y la gente entiende el chiste. Sí, sí. Bueno, o que lo que he comentado, que en cualquier serie de pronto te dicen, yo qué sé, pareces un orco y la gente sabe lo que es, o yo qué sé, tienes peor cara que si hubiera... Cuando Frodo iba a echar el anillo tenía mejor cara que tú, y te dicen eso en una serie y la gente entiende lo que está diciendo. Sí que ha impregnado a la cultura popular. Bueno, pero eso viene a decir lo que tú has dicho antes, que después de la Biblia es uno de los libros más escritos. Sí, entonces, claro. de la Biblia también se sacan muchas cotidianidades, o del Quijote mismo. Hay, Claro. hay muchos refranes del Quijote que se utilizan en el día a día. Claro. Pues de los libros importantes, pues también ocurre eso. Pues es que lo que tienen las grandes obras, según lo veo yo, es que se adaptan a la sociedad. Claro. No las personas a la obra, sino justo al contrario. La obra está ahí, es un elemento, y la sociedad se adapta, como un fenómeno adaptativo. Cualquier libro que sea importante, la gente le da una interpretación personal de este tema. Y pasa también con el Señor de los Hay Anillos. impregna la sociedad y hay neologismos que se basan en los libros y expresiones y lo que decía del Quijote y dichos y proverbios. ¿Más preguntas? Jesús, nada. Yo tengo una, pero no tiene nada que ver con Tolkien, es sobre C.S. Lewis, que pertenece al mismo club. Sí. Yo no he leído Narnia, sí que vi la película, bueno, pues la vi y ya está. Pero sí que he leído un libro de Lewis, que no es Narnia, que es Las cartas del diablo a su sobrino. No sé si tú lo has leído o no. Y quería que me comentaras, bueno, no sé si sabes o no, pero algo sobre C.S. Lewis, que pertenecía al mismo club. Sí, a ver, C.S. Lewis era irlandés de Ulster. Si nos vamos al tema de la biografía, eso es interesante. Irlandés de Ulster, o sea, inglés que vivía, o sea, de tradición inglesa que vivía en el Ulster, lo que quiere decir que era protestante en el trocito de Irlanda en disputa. Los irlandeses de Ulster son los anglicanos más radicales. Entonces, C.S. Lewis tiene una historia vital ahí un poco extraña, una relación muy rara con una señora mayor, en fin, una serie de historias muy curiosas, pero sí que es verdad que era muy talentoso. Conoció a Tolkien en Oxford. La primera impresión que tuvo de Tolkien no fue muy positiva, porque era católico y filólogo. Ya le habían dicho que era de las dos cosas. Se hicieron bastante amigos y empezaron a frecuentar los mismos círculos. Fue una amistad muy potente durante un cierto periodo de tiempo. Luego se distanciaron. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la introducción entusiasta en las solapas del Señor de los Anillos es obra de C.S. Lewis, que cuentan que el obituario de Tolkien, o sea, la esquela de Tolkien la escribió C.S. Lewis, aunque murió muchos años antes. Tuvieron una relación muy cercana y eran espíritus afines. Lo que ocurre es que tenían ciertas discrepancias. Por ejemplo, la discrepancia que tuvieron es cuando C.S. Lewis era agnóstico, o sea, llegó un momento en que decidió ser agnóstico. Cuando cumplió la mayoría de edad se dio cuenta de que, a través de un proceso lógico, de que a él lo de Dios no le iba, pero luego, con el tiempo, recuperó la fe. Y recuperó la fe, entre otros, gracias a Tolkien, que tuvieron un paseo por Addison Wall, que es un camino que hay cerca del college donde impartía clases C.S. Lewis y demás. Y una de las mayores decepciones de Tolkien es que C.S. Lewis, en lugar de convertirse a la religión verdadera, al catolicismo, a la verdadera en el sentido de que las religiones cristianas nacen del catolicismo y el anglicanismo es una invención artificial para los católicos ingleses, pues volvió al anglicanismo. Y volvió al anglicanismo de una manera bastante radical. Y además, otra cosa que no le perdonó es que se convirtió en un apologeta, en un evangelizador. Durante la Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis era muy famoso porque hacía unos speech en la radio y eso lo convirtió en una persona bastante relevante y demás, y conferenciante y demás, polemista. Parte de esas polémicas también formaba parte de artículos que recopilados pasaban a formar parte de la historia esta de la obra que has dicho, de Las cartas del diablo a su sobrino,
que en realidad se publicaban en un periódico. Entonces, a Tolkien particularmente, aunque C.S. Lewis fue el mejor amigo que tuvo durante un cierto periodo de tiempo, la aproximación a la religión no le gustaba, en tanto que no le gustaba ni la religión que escogió, ni sobre todo la aproximación a una religión muy basada en querer evangelizar a todo el mundo. De hecho, hacia el final de sus vidas, llegó un momento dado en que Tolkien y C.S. Lewis prácticamente, más que pelearse, dejaron de tener prácticamente relaciones. Se fue a Cambridge y demás, y aunque estaban cerca y tal, dejaron prácticamente de tener relación, y eso de hecho fue uno de los elementos que hizo que este grupo, los Inklings, en la práctica dejara de existir. Pero bueno, también es muy interesante la historia de C.S. Lewis, aunque a mí, particularmente, su obra no me llama como la de Tolkien. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta más. ¿Qué me dices? ¿O me podrías contarnos un poquito acerca más del tío Curro? Vale, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos, claro, unos 10 minutitos, 15 minutitos. Os lo cuento rápido. En las biografías de Tolkien, Tolkien tiene una biografía muy conocida, que es la biografía de Humphrey Carpenter, que es la biografía oficial, que se publicó más o menos en el cual se publicó el Silmarillion. Pues se contaba un poco toda la vida de Tolkien y se contaba pues, la historia que quedó huérfano y que un cura de origen español, tal, y lo describe Carpenter, la verdad es que bastante mal. Pues era un señor que era muy ruidoso, que era muy tal, a lo mejor es porque era católico, porque Carpenter era anglicano, se buscaron un anglicano para escribirle la biografía, y porque tenía orígenes españoles, pues tenía parientes en España que se dedicaban en el sur de España a eso del vino de Jerez. Y yo sabía, cualquiera que haya leído la biografía, pues sabía hasta ahí, algo del vino de Jerez. Pues si os dais cuenta, las empresas vinateras del sur de España suelen tener nombres británicos, y es porque en realidad el vino de Jerez en España triunfa menos que en el Reino Unido, entonces fueron británicos los que vinieron y hicieron la explotación comercial. De hecho, Osborne es un apellido británico, porque Osborne vino aquí a España y se dedicó, pues eso, se quedó con una empresa principal y se dedicó a comercializarlo. Bueno, pues yo sabía hasta ahí y no me había llamado más la atención. Y preparando un viaje a Inglaterra, uno de estos en el que me hice la foto en el árbol y tal, pues acababan de abrir la página web del Oratorio de Birmingham. Y ya que íbamos a hacer un viaje a Inglaterra, pues planificamos uno. Y entonces una de las cosas que descubrí en esa página recién abierta era el segundo apellido del padre Francis. Padre Francis Morgan, era lo único que se sabía. Y cuando vi a los Osborne y recordé lo de parientes en el sur de España, dije, pues oye, a ver si va a ser de los Osborne. Y entonces escribí un email a la compañía Osborne, a info@osborne, y les pregunté, mire, que he descubierto esto, ¿no tendrá esta persona que ver nada con ustedes? Y al día siguiente me llamaba por teléfono el presidente de la compañía Osborne, un señor un poco importante, y me dice por teléfono, buenos días, ¿qué quiere saber usted de mi tío Curro? Y yo me quedé parado y dije, ¿quién es el tío Curro? Pues el tío Curro evidentemente era esta persona. Y a raíz de esa anécdota tonta, de ese conocer andar, que sí que existe toda una historia que no conocemos de esta persona, que ocupa apenas unos pocos párrafos en la biografía, que lo describen como un patán, pues oye, a lo mejor esta persona sí que tiene algo de relevancia. El tutor de Tolkien, que fue su segundo padre, que lo ponía por otro lado. Y entonces me puse a investigar en España, y descubrí pues, un montón de información en España que los de España, los Osborne particularmente y la gente del puerto de Santa María, que es la ciudad de ahí, no conocían nada de que esta persona tuviera relación, sí, que vivía en Inglaterra, pero tuviera relación con Tolkien. Y a raíz de la información que descubrí, me puse en contacto con los ingleses, con Priscilla Tolkien y con el resto de su familia, ya tenía contacto con un nieto de Tolkien por otra historia, y averigüé muchas más informaciones, como por ejemplo que la guerra civil le afectó a Tolkien profundamente. Y con todo esto fui componiendo una historia, y al final la historia es que para Tolkien, un cura español que hablaba en español, tengo cartas en español que le escribía a los Osborne de España, era una persona con dos caras, era un español en España y un inglés en Inglaterra, que influía mucho a Tolkien, que Tolkien, la única lengua romance que le atrajo de verdad fue el español, por influencia, por cariño a lo mejor de su tutor, que
La biblioteca en español que tenía su tutor era uno de los sitios que Tolkien visitaba cuando era un crío y robaba libros en español de los cuales aprendía. Y eso lleva a cuestiones muy curiosas. Por ejemplo, los acertijos del Hobbit. El Hobbit, hay una parte en la que hay una serie de acertijos que han sido estudiados. Hay una serie de acertijos y todos se ha encontrado el origen. Tolkien se basó en otros acertijos, pero había un acertijo que nadie sabía de dónde demonios había salido. Pues resulta que hay uno de los acertijos que es igual, idéntico a un acertijo de Fernán Caballero. Y Fernán Caballero, para completarlo más, era tía abuela de Francis Morgan. Para que compliquemos más la madeja. Con lo cual, puede haber tanto una influencia a nivel de carácter en Tolkien, porque Tolkien no era muy inglés en algunas cosas, era muy inglés en unas, pero era bastante patán en otras, y a lo mejor es posible que tengamos una influencia humana. Hay una influencia en el idioma, y hay a lo mejor incluso hasta una influencia en algunos aspectos de su creación, aunque sean tan anecdóticos como cierto poema o como ciertos planteamientos que Tolkien tomó prestados de su tutor. Entonces, reconstruir la obra de este tutor, que al final es un cura español que se fue a estudiar a Inglaterra, o sea, un niño español que se fue a estudiar a Inglaterra, se hizo allí cura y se quedó a vivir para siempre, y era el embajador de los Osborne en Inglaterra. Cuando mandaban a un crío a estudiar o a lo que sea, era el que se encargaba de vigilarlo. Pues resulta que además, otra de las personas que cogió bajo su sala es un huérfano que se llamaba Tolkien y que se convirtió en un escritor súper conocido en el mundo, y que parte de ese pozo que hemos dicho que ha inspirado a Tolkien, pues probablemente pueda tener un origen español de ese señor que le ayudó a pagar la universidad con el vino que se vendía desde España, y que le influyó, pues ya digo, en un montón de aspectos, hasta el punto de que después de muerto Tolkien lamentaba lo que pasaba en España durante la Guerra Civil, debido a su nexo con su segundo padre, que era, al fin de cuentas, español del sur de España. Un poco, este es el resumen rápido. Para más detalles, pues me busquéis por internet y hay un montón de obra publicada gratuita, de artículos y demás, que podéis acceder, y si a alguien le interesan los libros, están en Amazon. Bueno, pues ¿alguna cosita más rápida? ¿No? Bueno, pues damos por concluida la obra, ¿vale? La función, la charla. Pues nada, muchas gracias. Déjame que hagamos presente. Es un pequeño detalle para... Oye, qué chulo. Pues nada, muchas gracias, Linda, por nuestra asociación. Y nada, cuando quieras puedes venir aquí a seguirnos contando tu siguiente libro y demás. Y muchas gracias a todos por venir, la verdad.